y vamos a revisar si presentamos también un recurso de apelación. Y está en la línea, conectado vía Zoom, el abogado Enrique Gersi. Él es abogado, como ustedes saben, de César Acuña en este proceso que ganó el día de ayer César Acuña. Enrique, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, qué gusto saludar. Se ha generado, Enrique, una tremenda controversia por la sentencia el día de ayer y se dice que esto es un atentado contra la libertad de expresión. La pregunta es, ¿por qué el juez ha considerado que con este libro de Christopher Acosta se ha cometido el delito de difamación? Correcto. Sí, mira, controversia, efectivamente, Nicolás, pero que se deriva de una confusión. Creo que la gente que está opinando sobre la materia no ha leído el libro y tampoco ha escuchado la sentencia, porque la sentencia ni siquiera ha sido notificada, de manera que no hay copias, solo lo que leyó el juez. Esta no es una discusión maximalista sobre los límites de la libertad de expresión y el periodismo de investigación. Eso ya ha sido establecido hace mucho tiempo por la Corte Suprema en un plenario, el plenario número 3 del año 2006, donde se establece claramente lo que se llama en derecho el juicio de ponderación entre el derecho a la libertad de información, a la imagen y al honor. Sí, Enrique, vamos a conectarte también por teléfono porque tenemos un problema con la señal. Imagínense si tenemos nosotros este problema de comunicación, los problemas que han tenido los chicos para seguir el aprendo en casa en los últimos 2 años. Imagínense lo que ha sido educarse en el Perú en este tiempo. De eso vamos a hablar a partir de las 9 de la mañana con el ministro de Educación, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, sobre el balance de lo que ha sido aprendo en casa. Ya tomamos contacto telefónico también con Enrique. Ahora sí. Nicolás, qué gusto. No, mira, lo que estaba tratando de explicarte era que esta no es una discusión maximalista entre el derecho al honor y el derecho a la información, porque eso ya lo definió la Corte Suprema hace algunos años. La discusión es respecto de un libro en particular. Nosotros acusamos 55 frases difamatorias en el libro Plata como cancha. El juez, en una sentencia, yo diría bastante prolija, recorrió las 55 frases, rechazó 18 imputaciones y admitió 37. De manera que sentencia al señor Christopher Acosta por haber incurrido en delito de difamación por 37 afirmaciones difamatorias contra César Acuña. Por supuesto no las voy a repetir las 37 porque no hay tiempo, pero vamos a las 3 más importantes, si me lo permites, Nicolás. La primera es que acusa a César Acuña de violación. Una acusación de esa magnitud requeriría, pues, por lo menos una corroboración de fuentes con fuente objetiva. Si no te digo una sentencia, una acusación fiscal por lo menos, una investigación, un atestado policial, una denuncia de parte. No hay nada. Simplemente el autor del libro recoge una versión que apareció en internet en una de las campañas de Acuña en Trujillo en contra de él y no la verifica de ninguna forma, hace suya una versión de una tercera persona que no tiene conocimiento directo de los hechos y publica una imputación de tremenda magnitud como acusar a una persona de violación, descartando la declaración contemporánea a los hechos, no de hoy día, de esa fecha, de la supuesta víctima que dice que no ha sido ninguna violación, que ha tenido una relación con el señor Acuña, que tuvo un hijo con el señor Acuña y que lamentablemente ese hijo ya adolescente falleció en un accidente de tránsito. Es decir, presenta lo que fue una tragedia familiar como si hubiera sido un delito. Eso no es periodismo de investigación, eso es dolo. Ahí se ha transformado, se ha cambiado la realidad para causarle daño a una persona. Yo diría que esa es la imputación más grave que hay en toda la querella de César Acuña, ¿no es cierto? Y ese no es un tema de manejo de fuentes, no, ese es un tema doloso
donde se ha presentado para causarle daño a una persona una información de manera incorrecta sin utilizar el procedimiento de verificación de fuentes, que en el caso de un periodista de investigación, como lo sabemos bien los dos, es más exigente que en el caso de un periodista común y corriente, por la naturaleza de su trabajo. Entonces, la querella básicamente trata de eso, de temas específicos, de puntos específicos, donde no está en discusión la libertad de expresión. Claro, pero por ejemplo, hay otro tema, el de que lanzó a su expareja desde el segundo piso, que la golpeaba, porque lo que hace Christopher Acosta supuestamente es cita los dichos de una tercera persona. ¿Por qué eso? ¿En qué momento eso se convierte en difamación? Ese punto no ha sido acogido por el juez. El juez en esa frase específica no la ha considerado agraviante, porque ha sido recogida en el transcurso del calor de una discusión entre la señora Rosa Núñez en ese momento y el señor Acuña. Estoy seguro que si hoy día le preguntan a la señora Rosa Núñez, va a decir una cosa distinta. El juzgado no ha acogido esa imputación. Sí ha acogido otras. Por ejemplo, hay una frase, yo diría que los dos puntos estos, el de la violación y el que te voy a referir ahora, creo que son los más difíciles de todo el libro. El señor Acosta afirma que Acuña había pagado sobornos y no dice ni cómo, ni a quién, ni presenta ninguna fuente, ningún tipo de corroboración. Hace una afirmación directa de coimero a Acuña. Bueno, lo que sucede es que durante su declaración instructiva, seguramente su abogado lo había alertado, le había dicho, oye, aquí tienes un problema, pues esta es una afirmación gratuita que estás haciendo. Resulta que durante su declaración instructiva, el autor del libro cambia la frase y dice que no es había, sino habría. Que ahí hay un error, ¿no? Habría, dice. Bueno, eso obviamente revela un cambio de versión, ¿no? En su instructiva él dice que no había dicho lo que ha dicho en el libro. Bueno, esa es una prueba del dolo, pues. Una prueba de que él tuvo la clara intención de hacer una afirmación difamatoria y luego, confrontado con los acontecimientos, retrocede y pretende dar una coartada inverosímil. En tercer lugar está el tema de la malversación de fondos. Otro tema que considero particularmente grave. ¿Por qué? Porque el libro simplemente dice que el señor Acuña ha malversado fondos cuando era alcalde de Trujillo. ¿Cuál es la versión? Bueno, recoge de la web una señora de un club de madres que dice que ha malversado fondos. Pero no corrobora en absoluto esa versión. Simplemente le da a esa versión prioridad por encima de la investigación de la Fiscalía. Una investigación honesta ha debido decir lo contrario. La Fiscalía investigó al señor Acuña por malversación, archivó la imputación y la Fiscalía Superior confirmó el archivo, no obstante la opinión de determinada gente. Eso no lo dice el autor del libro. El autor del libro presenta los hechos al revés y no da cuenta fehaciente de la existencia de una investigación que archivó cualquier imputación en contra de Acuña. Entonces acá hay una manipulación dolosa de los hechos para dejar a Acuña como una persona que permanentemente viola la ley. Y eso no solo es injusto, es falso, es difamatorio y no es periodismo de investigación. Eso es simplemente un libelo, como lo llaman los juristas norteamericanos. Entonces, la verdadera discusión del libro es esta. El libro ha circulado, el libro se vende, no hay ninguna afectación a la libertad de expresión. La Convención Interamericana de Derechos Humanos establece claramente que en el sistema jurídico interamericano está prohibida la censura previa y que los sistemas de responsabilidad de los periodistas son todos posteriores. Es exactamente lo que hemos hecho y es exactamente como funciona en el Perú. En este caso con una querella que ha sido estimada en primera instancia por el juzgado. Nosotros nos vamos a reunir el día de hoy con César Acuña para ver si vamos a apelar también. Ya los condenados han anunciado que van a apelar, porque claro, hay 18 puntos que han sido descartados por el juzgado y vamos a revisar si presentamos también un recurso de apelación. Pero en cualquier caso es un tema, como dices tú, de la mayor importancia en el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Es decir, los derechos, todos los derechos humanos tienen límites.
pero es importante que los límites se definan y estén definidos judicialmente, que es lo importante, ¿no? Ahora, hay un tema con respecto, te lo digo desde la perspectiva de mi experiencia, ¿no? Cuando se habla de lo que existe de parte del periodista, que no estoy diciendo que este sea el caso, pero digamos, se habla de lo que ustedes describen como ánimo de injuria. Es decir, que el objetivo no es informar ni indagar, sino expresamente la voluntad de dañar la imagen de esta persona. Y que eso es lo que marca, o sea, de eso estamos hablando según ustedes en este caso, es lo que entiendo que ustedes han dicho en el proceso. Bueno, es que eso está probado por un hecho fundamental. Nunca el señor autor del libro llamó a César Acuña ni siquiera a pedirle sus descargos. Eso evidencia un ánimo de injuriar, porque si él quería informar, lo mínimo que hubiera, y además es el protocolo básico de cualquier medio de comunicación, es llamar a la otra parte y pedirle sus descargos. Es lo que los periodistas hacen comúnmente y es una buena práctica, indispensable, diría yo. En este caso nunca lo llamó, jamás. Entonces, a mí me ha referido a César Acuña reiteradamente, inclusive se lo volví a preguntar el día de ayer, antes del inicio de la audiencia, y él me lo reconfirmó, que jamás fue solicitado su descargo por el señor autor del libro. Entonces, ¿qué evidencia mayor del animus injuriandi, como correctamente mencionas tú, tiene que existir en este tipo de figuras delictivas, que el hecho de ni siquiera haberle pedido el descargo a la otra parte, de cosas muy gruesas, ¿no? Porque si yo te acuso de pasarte una luz roja, bueno, estará la foto del semáforo y es suficiente, pero de violación, hombre, eso lo mínimo que puedes hacer es llamar a la persona y decirle, oiga usted, ¿qué pasó? Yo creo que el asunto eso no ha ocurrido, aclarado. Eso está certificado. El mismo César Acuña me lo ha repetido infinidad de veces y lo ha declarado hace poco en televisión, que el autor de este libro jamás se tomó la molestia de llamarlo a pedirle sus descargos. Ahora, Acosta insiste en que Richard Acuña se dirige a Richard Acuña y le dice, Richard Acuña, ¿lo dices tú o le digo yo? En el sentido de que supuestamente lo que, bueno, habrá que interpretar acá que lo que quiere decir Christopher Acosta es que habría usado a Richard Acuña como intermediario para darle el mensaje, o le habría preguntado la versión a Richard Acuña, que dicho sepa no es hijo de César. Yo no sé por qué le pregunta a Richard Acuña, a quien tenía que preguntarles a César. Y los dos son trujillanos, de manera que el señor Acosta conoce perfectamente y tiene todos los teléfonos de las secretarias, de los asistentes del señor Acuña. ¿Por qué no le preguntó al señor Acuña? Ahora que le preguntó un tercero. Pues también va a decir ahora que llamó a la universidad y le preguntó al asistente de Acuña, a quien tenía que llamar era Acuña. Y por último, como se estila, dejar dicho, he llamado al señor Acuña que no me ha contestado el teléfono. No dice eso, ahora dice que llamó al hijo. Bueno, pues esa tampoco es una solicitud de descargo. Por último, se manda una carta, ¿no es cierto? Muchas veces, y lo he visto, periodistas de investigación le dirigen una carta a la persona que están investigando formalmente y le solicitan una cita y le indican las razones. Nada de eso ha existido en este caso. Simplemente aparece un libro que recoge una serie de versiones y no recoge la versión de Acuña. Mira, hay un montón de cosas más que no quiero aburrir a tu teleaudiencia, pero, por ejemplo, en el libro se publican escritos y resoluciones completas de juicios de alimentos en curso que son de carácter reservado por tratarse de menores de edad. Nicolás, tú sabes, además ambos hemos tenido una larga amistad y una relación profesional. Yo me acuerdo un año, no sé si tú te acuerdas, que te pusieron 52 querellas, una por domingo, y tenías un programa a la semana. Es decir, nos pasamos como 3 años con 52 querellas. Y ganamos todas las 52. ¿Por qué? Porque el periodismo, cuando es crítico, da su opinión, hace bien su trabajo, verifica sus fuentes, por supuesto que no tiene ninguna responsabilidad, es una garantía de la democracia. Pero cuando se utiliza para atacar al enemigo, como en este caso, difamar, sin verificar mínimamente fuentes, sin darle siquiera la oportunidad de descargar a la persona, se convierte en un instrumento de poder.
no es la expresión legítima de un derecho a la libertad de información. Entonces, lo que sanciona nuestro sistema jurídico es la difamación, es la afectación del honor, que en el caso de los personajes públicos existe, por supuesto. Todos los personajes públicos tienen derecho al honor, pero se encuentra disminuida. El límite es más bajo. El personaje público tiene que soportar un nivel mayor de crítica, pero no un nivel de difamación ni un nivel de infamia sobre su persona. Acusar a una persona de delito de violación, de delito de malversación, de delito de cohecho, ¿no es cierto?, no es regular, es difamar a una persona sin ninguna prueba. Claro, pero el argumento principal de Christopher Acosta, incluso entiendo del propio Colegio de Periodistas que ha salido en defensa de Christopher Acosta, es que él ha citado versiones de terceros y que tú no puedes, digamos, sentenciar por difamación a una persona que se ha referido a dichos de terceros. No, eso es un error. En el propio manual de periodismo informativo y periodismo de investigación, publicado por IPIS, no por terceros, por IPIS y auspiciado por la UNESCO, se establece claramente que toda fuente tiene que ser corroborada. Lo que ha hecho el señor autor del libro es citar fuentes de las redes. Las redes no se presumen su buena fe, porque en las redes hay todo tipo de información. Se requiere un nivel de corroboración objetiva. El periodista no es un notario público, no tiene que verificar la verdad, pero tiene la obligación de la verosimilitud. Es decir, la versión que él encuentra en la web, que puede ser una mención malintencionada, de hecho, la mayor parte de la información en la web es malintencionada, tiene que corroborarla de manera objetiva con información adicional. Ese es el problema en este libro. Pero no es que sea un error metodológico del periodista, es que hay la intención de difamar, porque ni siquiera se le llama a Acuña a pedir sus descargos y no se cumple con ninguna de las pautas mínimas de los protocolos periodísticos. Ese es el problema. No es un problema de citas, tú puedes citar a quien quieras, pero cítalos a todos, pues. No cites a uno, cita a todos y busca la corroboración de los hechos. Lo que tú tienes la obligación del periodista es dudar. Y la obligación, por consiguiente, del periodista es presentar toda la información disponible. En este caso, no solamente había hechos que investigar, había versiones contemporáneas a esos hechos que le permitían a Acosta darse cuenta que las imputaciones que estaban en la web no eran verdad. Hay un caso absolutamente increíble, el de los llamados congresistas tránsfugas, ¿no? El libro repite una imputación que dice que Acuña era un congresista tránsfugo el año 2000. Eso fue objeto de investigación por la Comisión Townsend en el Congreso. Y se equivocaron, era Jorge D'Acuña el denunciado. Claro, se escribe con D apóstrofe y Acuña en portugués, con H intermedia, que no es César Acuña. Es decir, la falta de prolijidad de una investigación lleva a la difamación, porque le bastaba una investigación mínima, es decir, leer el informe de la Comisión Townsend, que él mismo presenta en la querella. Nosotros la remarcamos y le hacemos notar al juez, mire, el documento que presenta el señor querellado como sustento de su afirmación, o sea, había una Acuña que incluso se había reunido y que tenía relaciones con Montesinos, ¿no es cierto? Otro señor que es D'Acuña, Jorge D'Acuña, un señor que era congresista por el Callao, que no tiene ninguna relación con César Acuña, es decir, le imputan a Acuña hechos en los que no tienen ninguna relación, que se aclararon hace 21 Enrique, años. Hay para los periodistas o para algunos periodistas dos tipos de personas: aquellas sobre las que puedes hablar y decir lo que quieras y aquellas sobre las que no te atreverías a hacer lo mismo. ¿Estando César Acuña en la lista de los primeros? Yo me temo que sí, es decir, como César Acuña es una persona bonachona y tranquila, generalmente le pegan duros sus enemigos, y Acuña es la persona con más correa que yo conozco, ¿no es cierto? Por eso cuando César me busca por este libro,
básicamente indignado por el tema de la violación y la imputación de los otros delitos que le hacen, ¿no es cierto? Tuvimos una larga discusión. Acuña no es una persona que pone querellas contra los periodistas, pero en este caso era absolutamente imposible de evitar por el hecho fundamental de que se le estaban imputando actos delictivos de una forma absolutamente injusta y dolorosa para él, y que habían sido aclarados a lo largo del tiempo. Y simplemente el libro no, simplemente recoge las imputaciones, no aclara nada, no le dan la oportunidad de contestar y sale pomposamente como una supuesta biografía que va a demostrar, entre comillas, la trayectoria delictiva del señor César Acuña, cuando esa trayectoria no existe. Ese es un libro manifiestamente difamatorio. Por eso no es verdad, ¿no es cierto?, en absoluto, que esté en juego acá la libertad de expresión. Es todo lo contrario. Para garantizar la libertad de expresión es indispensable que no se pase difamaciones como informaciones. Sí, te agradezco mucho, Enrique, por esta comunicación. Ha sido muy amable. Yo te agradezco a ti, mi estimado Nicolás. Tú sabes que una media verdad es la peor de las calumnias y por eso es que no podemos aceptarlas.